Bienvenidos, queridos espectadores. 12:01 de la mañana ponemos en marcha una mesa redonda que queríamos traer aquí hasta esta casa en riguroso directo, como decimos, en el que los protagonistas es un colectivo ciudadano que lleva ya muchos años luchando en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz por algo tan esencial como mejoras en la sanidad en nuestra comarca. Ellos nos pedían el cable de que pudiéramos dar este espacio a una mesa redonda y nosotros encantados hemos tomado el guante y al mismo tiempo a través de ello pues hemos dado la posibilidad a diferentes representantes políticos de la comarca de la Sierra que estén con nosotros en la jornada de hoy. Hemos invitado a algunos más incluso, por cuestiones de agenda, por una por otra cosa no han podido venir, así que los que estamos vamos a hablar de la sanidad en la comarca de la Sierra. Yo os voy a presentar a los protagonistas de esta mesa redonda. En primer lugar, me lo tienen que permitir los presentes, Antonio Rodríguez Carrión, precisamente de este colectivo, luchador, médico ya jubilado y además médico de cabecera de esta casa con el doctor que puede hacer programas que a la gente le encanta. Pues estupendo, me alegro muchísimo. La manita. Voy al otro lado de la mesa, tengo a mi derecha al alcalde de Villamartín, que tiene mucho que decir en estas cosas, sobre todo relacionadas con el tema del hospital y demás, y que hablaremos con él de eso y otras cuestiones en este espacio. Juan Luis Morales, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros aquí. También tengo a otro alcalde muy activo en estas tareas de pedir mejoras en la sanidad pública en la Sierra y que también ha aceptado, creo yo, de muy buen gusto y de agrado la invitación del colectivo como los demás. Hugo Palomares, alcalde de Borno. Buenas tardes y muchísimas gracias también por la invitación, Antonio, porque es un lujo poder tener este tipo de espacios para exponer ideas, exponer problemas y que la ciudadanía pues tome conciencia. Y acaba de llegar justo a tiempo la delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arcos, que debo decirlo yo porque me lo ha trasladado así él. Disculpaba en primer lugar al alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, que le hubiera encantado estar, pero por cuestiones de agenda ha hecho lo que ha podido, pero no ha podido estar. Pero bueno, me alegro también que sea Saray, que tiene formación sanitaria, o sea que nos puede aportar también su granito de arena en este tema. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sobre la mesa, si hablamos de sanidad de la Sierra, yo creo que tenemos un tema principal que podemos abordar y que es el que nos preocupa muchísimo, ¿no? El tema del hospital, doctor. Bueno, el Hospital Comarcal de la Sierra, desde hace muchos años, décadas, podríamos decir, ha habido siempre un dilema. Si debe ser público o continuar con el actual hospital concertado con la empresa Pascual. Hay una cosa que está clara. Yo tengo múltiples referencias, tanto en medios como en prensa escrita y personalmente, de que todos los partidos políticos, que son los representantes de la ciudadanía, cada 4 años se votan, pero en fin, todos han coincidido de que debe ser público. En su momento, todos somos conscientes de que la Sierra de Cádiz hace 26 años y antes no tenía ningún hospital de referencia comarcal, y entonces la empresa Pascual hizo un gran favor, podríamos decir, poniendo su hospital privado a disposición de la ciudadanía, concertándolo con la empresa, con el FAS, con la Consejería de Salud, y dando un beneficio sanitario enorme a la Sierra de Cádiz. Pero claro, eso está bien, lógicamente, en un momento en que la Consejería de Salud no tenía o disposición económica o posibilidad de tener un hospital público propio. Pero ya han pasado los años y, como es lógico, cuando tú pagas una seguridad social, quiere también unos servicios públicos, porque esto es público. Entonces, desde hace muchos años se está demandando por todos los partidos políticos un hospital público que a fecha de hoy pues no existe. Y es más, hace unos meses, creo que fue en abril, se firmó, o se acordó y después se firmó más tarde, no sé exactamente, un acuerdo con el FAS de que esto se concertaba por 5 años más, hasta el año 2027. Y además había un párrafo que leí en la prensa que ponía que era un concierto improrrogable. Tengo el artículo, si es improrrogable, ¿qué va a pasar en el año 2027? Bueno, pues entonces se supondrá que ya habrá un hospital público donde se podrá atender a la gente, o habrá alguna otra empresa privada con la cual concertar. Pero es que no hay nada, que yo sepa por lo menos, que haya ninguna empresa privada alternativa a la que empresa actualmente hay,
ni tampoco hay nada que yo vea que hay movimientos de obras o algo para hacer un hospital público, de tal manera que en el año 2027 ya esté dispuesto. Entonces, en el año 2027, ¿qué va a pasar? Siempre prorrogable. Que toda la ciudadanía de la Sierra tiene que ir al hospital de Jerez y una parte de Ronda por cercanía. Va a saltar de las chispas y ese es el dilema. El hospital lo tenemos en Villamartín, actualmente. No sé si el alcalde, que lo tenemos en esta mesa, nos puede decir si hay movimientos en un sentido o en otro, de qué va a pasar con este hospital. Bueno, la información que tenemos encima de la mesa un poco la ha resumido perfectamente el doctor Carrión. Y yo desde la alcaldía de Villamartín sí me he preocupado por el tema, sí tengo hechas gestiones que conseguí en un momento determinado, hace algunos años, pues abrí una línea de comunicación con la Dirección General de Asuntos Económicos del SAS, que el director general estaba haciendo un sondeo, estuvo visitando a los alcaldes allí donde había hospitales concertados, pasó por Villamartín, tengo que decir que fue iniciativa suya y a partir de ahí creamos una relación continua de diálogo que podemos ir plasmando poco a poco. Y bueno, evidentemente mi petición hacia ellos siempre ha sido de que hacerle entender al Servicio Andaluz de Salud que en Villamartín se necesita un hospital público. La necesidad es patente. ¿Esto significa que estamos a disgusto con lo que tenemos? No exactamente, porque yo creo que a Pascual en estos 25 años, cuando hace 25 años no teníamos nada en la localidad... Y te aparecen diciendo que la Sierra va a tener un hospital. Eso fue agua bendita. Claro. Eso fue agua bendita. Y durante 25 años pues ha estado prestando los servicios de aquel hospital comarcal que diseñó hace 25 años y que yo creo que ha prestado un servicio estupendo. Podrá haber familias que le hayan ido mejor y familias que le hayan ido peor, dentro de que esto de la salud ya sabemos que, bueno, no siempre los médicos pueden ayudarte mucho, pero no se puede arreglar todo. Con independencia de eso, evidentemente hemos disfrutado durante 25 años de un hospital comarcal allí en una zona donde no teníamos, ¿no? Y eso hay que agradecérselo a la iniciativa de la empresa Pascual, que dicho sea de paso, también las facturas las hemos pagado todos. Claro. Las facturas se han pagado con dinero público, que es lo que corresponde con un hospital concertado. Cuando se estaban en las negociaciones para la renovación del convenio, yo le insistí al director general, mira, entiendo perfectamente que tengas que renovar el convenio con Pascual y entiendo perfectamente y además te apoyo en que lo hagas cuanto antes. Porque lo que no podemos es quedarnos sin asistencia. Un hospital no sale de un día para otro. Pero sí le insistía mucho en que teníamos que empezar a trabajar... Un camino paralelo, ¿no? Claro, exactamente. Tenía que ser un camino paralelo. ¿Por qué? Porque para que esta clave, esta palabra que ha nombrado el doctor Carrión de improrrogable, sea cierta, llegue a un término. Porque si no, no se va a prorrogar el convenio, pero se va a trabajar uno nuevo, ¿no? Exactamente. La palabra improrrogable lo que quiere decir que el convenio que existe hoy en día no va a tener una prórroga. O sea, que si tiene que haber más asistencia por esa vía, tendrá que ser con un nuevo convenio y no con una prórroga del actual o existente. Lo cual, la verdad es que cambia también el panorama en cuanto a la posibilidad de modificación de servicios. Pero bueno, en 5 años no va a haber un hospital público en la Sierra de Cádiz. Yo creo imposible redactar, construir, equipar y poner en funcionamiento un hospital en 5 años. ¿Tú lo ves imposible? Yo lo veo imposible. En 5 años yo lo veo imposible. Pero si no se empieza algún día a trabajar, nunca vamos a tener ese tiempo. Un proyecto de este calibre, yo qué sé, yo estimo que 7 o 8 años no hay quien se los quite de encima. Desde que se toma verdaderamente la decisión valiente de decir, venga, a partir de hoy empezamos aquí a amontonar papel y esto ya se hace. Desde ese día hasta que se abra por primera vez una consulta en un hospital, 7, 8, 9 años no hay quien se los quite. No hay quien se los quite porque es un proyecto de un volumen muy, muy, muy importante. Antiguamente se hacían edificios en un año, se hacía el Empire State de Nueva York, se hizo en 1 año y medio. Se hizo en 1 año y medio. Tú lo ves y tú dices, esto es imposible. Bueno, pues lo hicieron en 1 año y medio. Hoy en día, las medidas de seguridad, todas las cosas que tenemos encima, todas las garantías, no permite eso. Pero sí, yo insisto mucho en este diálogo que tengo abierto, en que hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión y hay que partir de la casilla cero. Y el camino, ¿no? Porque la casilla, hay opciones. ¿Estamos en la casilla cero? Yo te diría, por lo que sé, que no estamos en la casilla cero. Hay pasos ya dados. Hay pasos dados, hay terrenos vistos y hay cosas habladas, no escritas. Eso nos lo puede aclarar el alcalde, porque siempre se habla o de
utilizar el propio hospital de Pascual por un lado y era un proyecto nuevo. Y se ha hablado de que en Villamartín hay disposición de terrenos, que esos terrenos estarían preparados. Para el caso de que se opte por un hospital nuevo. Es cierto que hay terrenos preparados. Es cierto que hay unos terrenos preparados, el PGU además los recoge como una zona de que no se ha diseñado el PGU, no se ha establecido exactamente el fin, que si vivienda, que si residencial o que si industrial, pensando además en poder darle un uso sanitario. Vale. Que no sería algo farragoso de preparar. Administrativamente no. ¿Vale? Pero estos son cuestiones previas, casos previos, información previa que hay, que existe, con la intención de que llegue ese día en que se tome la decisión de que vamos a por un hospital público. Una vez que se tome esa decisión, habrá que discernir, tendrá que hacerlo el SA, evidentemente, entre si vamos a la opción ya existente para reconvertirla a público o vamos a otra opción distinta que sería la de construcción de un proyecto. Ahora analizamos esas opciones, si le parece. Desde Bornos, desde su formación, Hugo Palomares también ha sido un defensor de que el hospital debe de ser público, que eso no quiere decir, como saben los espectadores, que cualquier urgencia médica que nos atiendan en el hospital que tenemos, pues nadie abona nada ni nada, pero claro, aquí estamos hablando administrativamente de un hospital público mucho mejor dotado, con mejores servicios, con una cartera mucho mejor y mayor número de profesionales. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría felicitar al doctor Carrión porque lleva años pues defendiendo la sanidad pública, lleva años tanto ya en Ubrique como en ese movimiento especialista ya, ¿no? Educándonos en materias sanitarias, que siempre es importante, ¿no? que estemos al día, ¿no? En referente a lo que se está planteando, ¿no? Del hospital comarcal, ¿no? Yo entiendo que la Sierra de Cádiz no puede esperar más. Somos la única comarca de la provincia de Cádiz que no tenemos como referencia un hospital público. Somos de las pocas comarcas que hay en toda Andalucía donde no tenemos de referencia un hospital público y estamos obligados a ir a un hospital concertado. Yo creo que, hombre, es verdad que Pascual pues hizo el hospital y vamos allí, ¿no? Cuando tenemos que ir a una urgencia, pero siempre lo ha hecho por dinero y ahí están los datos que los podemos sacar del contrato y del convenio, que de agradecer a Pascual yo creo que no tenemos absolutamente nada que agradecerle, porque evidentemente es una empresa que lo que viene es a ganar dinero y gana dinero de una manera lícita, pero a mi punto de vista quizás un poco con cuestiones que no se deberían de ganar dinero, como es con la salud, con lo cual yo no creo que habría que darle ningún tipo de agradecimiento a la empresa Pascual. Ante la dicotomía que parece, yo creo que el alcalde de Villamartín puede tener más información que nosotros. Yo creo que es más fácil rescatar el hospital que hay, el edificio existente y convertirlo a público, siempre y cuando tengamos en cuenta los trabajadores, que es algo que tenemos que tener presente, que esos trabajadores no se pueden quedar en la estacada. Son muchas casas de familias de la Sierra de Cádiz, fundamentalmente Arcos, Villamartín, Bornos y Puerto Serrano, ¿no? Y yo creo que de la fórmula hay que buscarla para que pasen al Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Porque no entiendo y nunca entenderé esa cuestión que he dicho al principio, ¿no? Que tengamos que, en base a mi salud, hay una persona que está ganando dinero. Yo una cuestión que no, y lo que comentabais al principio... Los trabajadores, para salvarlo, parece que la clave es utilizar el actual, porque si hacías uno nuevo, lo hablaba yo con Antonio en la previa, claro. Si haces uno nuevo, ahí vamos a concurrencia pública. Exactamente. Todo el mundo tiene la misma... Tiene que estar inscrito al servicio, que sería si el SAS decide hacerse con ese hospital, claro, ampliar su cartera y lo que sea necesario, pero los trabajadores sí los podría asumir. Exactamente. Y después con lo que comentaba el doctor de la improrrogabilidad del convenio, esto está recogido en la orden del 23 de octubre de 1998, en el cual se contratan los servicios integrales de los hospitales, y es que se habla de situaciones de excepcionalidad, pero es que en la Sierra de Cádiz no es una excepción no tener hospital, y es algo crónico. Entonces, seguir argumentando un año tras otro, una prórroga tras otra, esta prórroga del contrato, yo lo veo difícil desde el punto, no soy jurista, pero desde el punto de vista jurídico lo veo bastante complicado. Yo creo que es que nunca había interés, ni por parte del PSOE, ni ahora evidentemente, ni por parte del PP,
de que en la Sierra de Cádiz tengamos un hospital público. Me hubiera gustado que estuviera aquí el PP para escucharlo, pero bueno, por cuestiones de agenda al parecer no han podido estar, ¿no? Pero yo creo que deberían de... Estoy muy interesado en escuchar su opinión, ya que, hombre, antes estaban en la oposición, ahora están gobernando, pues ahora toca el momento de actuar. Esos primeros pasos parece que convenimos en que es el momento de por lo menos hacer algo, ¿no? Que se vea que vamos ahí, ¿no, Saray? Está claro, como han estado comentando los compañeros que hoy formamos la mesa, evidentemente si este convenio o este contrato nuevo que se acaba de firmar hace relativamente poco, tiene una duración de 5 años y tiene una finalización en 2027, a mí lo que me surge, o yo creo que es la incertidumbre de qué va a pasar, cuando todos los pasos deben de ir, como creo que tenemos todos, y creo que también se ha comentado, Antonio creo que lo ha dicho, todos los partidos y todas las fuerzas políticas siempre hemos manifestado nuestro interés y nuestro deseo en que haya un hospital público en la Sierra Gaditana. Evidentemente porque, bueno, perdón, ¿qué va a pasar en el 2027? Y como decía el alcalde, no tenemos que seguir dando pasos y se tienen que iniciar los pasos necesarios para ir aclarando un poco qué es lo que va a pasar, porque 5 años no es nada, relativamente poco tiempo, y como el Bueno, para un proyecto de esta envergadura. Para un proyecto de esta envergadura es muy poco tiempo, por lo tanto, cuando llegue 2027, ¿qué va a pasar? Que sepamos ya un poco sobre todo cuál va a ser las líneas maestras que se van a seguir, si se va a ir al rescate del actual hospital con mejoras que evidentemente tienen que haberlas, porque como estabais comentando, hace 25 26 años cuando se hace el concierto, evidentemente un balón de oxígeno para la comarca, ya que no existía la asistencia sanitaria de este calibre, pero ya la necesidad es mucho mayor. Y me gustaría también, como ha dicho Hugo, que bueno, hay la comarca en la que menos, la comparación con otras comarcas en la provincia, no tenemos un hospital de referencia público, pero es que el hospital de referencia público que tenemos los serranos, los ciudadanos que vivimos en esta comarca, es el hospital, en este caso de Jerez, el hospital de referencia, aunque para algunas cuestiones pues también se deriven a personas al hospital de Ronda. Sobre todo para el caso de Arcos también es que ahí administrativamente nos derivan mucho a Jerez, nos derivan muchísimo a Jerez, pero es verdad que para la Sierra el hospital público es el hospital de Jerez. Y me gustaría darte unos datos y quizá con esto afianzar un poco más la necesidad de que en la Sierra debe de haber un hospital público, sobre todo que preste todos los servicios necesarios de un hospital comarcal. Evidentemente no va a prestar todo, pero sí los necesarios de un hospital comarcal que ya se nos ha quedado pequeño. El hospital de Jerez atiende a la costa noroeste, Jerez y Sierra de Cádiz, tiene como hospital de referente. Son 500.000 personas las que tienen un hospital de referente. En la bahía hay 3 hospitales públicos de referencia, Cádiz, Puerto Real y San Carlos en San Fernando, y son para 250.000 personas. En el campo de Gibraltar, 2, Algeciras y La Línea, para 200.000 personas. Por lo tanto, un agravio comparativo con el resto de territorio. Y es necesario pues incluir los servicios necesarios que nuestra gente pues necesita. Yo también, como profesional, aquí voy a hacer un hincapié. Es verdad que no podemos tener en todos los hospitales todos los servicios, porque sería inoperativo y no es funcional. Cada hospital, pues al final tiene un escalón, cada uno tiene su servicio, pero es verdad que el hospital comarcal actual se nos ha quedado, en este caso, por así decirlo, pequeño. Necesitamos más servicios y equipararnos a hospitales comarcales como el de Ronda o otros hospitales comarcales de la provincia de Cádiz, como puede ser de La Línea, pueda ser Puerto Real. Hemos hecho este primer turno de intervenciones a todos, os digo a partir de aquí, cosa que ya sabéis, total libertad. De hecho, me gustaría que lo hiciéramos como una especie de diálogo, creo que es más fluido para el espectador, os lo pido a todos. Decía Saray, hablaba Saray del hospital de Ronda. Las comparaciones son odiosas y los datos de estos casos son mareantes incluso.
Es una comarca que tenemos muy cerquita, de algunos, sobre todo de algunos pueblos de nuestra sierra. De hecho, algunos pueblos de nuestra sierra van allí. Pero yo decía, las comparaciones odiosas, decía Antonio, sí, y tan odiosas, ¿no? Quería hacer un apunte respecto al Partido Popular, su ausencia aquí. Esta misma mañana me llamó, le dieron mi teléfono, me llamó el presidente del Partido Popular, don Bruno García, y me comunicó que le encantaría haber estado aquí, porque además es una mesa muy completa y donde ellos podrían exponer sus puntos de vista. Por circunstancias ajenas, sí que iba a venir el alcalde de Algar, don Juan Carlos Martínez, creo que es, y por cosas familiares de última hora le ha sido imposible y ya no daba tiempo a buscar una alternativa, pero que entonces dice que yo le decía, que interesante conocer su opinión, porque es que somos ahora los que están en la Junta de Andalucía, y entonces hemos logrado concertar una reunión con él para que todos estos temas darle respuesta política. Dice, mira, yo te puedo dar una respuesta política porque yo soy político, soy sanitario. Dice, pero sería también conveniente, porque habrá ciertos puntos técnicos, una reunión técnica. Y digo, estupendo, con técnico del Hospital de Jerez, la gerencia, el director del área de la sierra y demás, con el Observatorio de Salud. Digo, pues estupendo, y nada, y en eso hemos quedado. Hay una cosa que sí me... Yo añado, si no montamos otra mesa, si ha sido una cuestión de que no ha habido mucho de eso, montamos otra. Que yo pediría en fin, al equipo de Canal Sierra un vídeo que tenemos de don Antonio Sanz en su momento, y que me gustaría dura 30 segundos, y yo creo que es muy significativo respecto al hospital de Villamartín. Si os parece, pues podemos ver el vídeo, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a afrontar la decisión de construir un hospital que sea un hospital público y que contenga una serie de servicios homologables a los del hospital de Ronda, que creemos sería el tratamiento digno y justo de los vecinos de una buena parte de la sierra gaditana. Bueno, pues... una alegría, porque ahora mismo manda mucho. Don Antonio Sanz creo que ahora es el número 2. Está don Juanma Moreno, que es el número 1, pero el que corta el bacalao más o menos suele ser el número 2. Entonces, pues yo creo que esta afirmación que da don Antonio Sanz en su momento, cuando junto con el Observatorio de Salud, especialistas ya, y todo el pueblo de Ubrique abanderaba una serie de mejoras sanitarias que se consiguieron muchísimas. Después, si queréis, doy una pequeña relación para ver todo lo que se puede conseguir cuando se lucha. Pues ahora está el número 2, está con mayoría absoluta además. Yo, la verdad, estoy muy contento de tener esta grabación, porque además yo creo que se acordará, él iba a llevar la bandera de Hospital Público en la espalda, por Villamartín, en el mismo Parlamento, manifestaciones, y hemos visto que yo creo que no habrá ningún problema. Tanto es así que en una reunión que tuvimos el miércoles de la semana pasada con el Partido Socialista Obrero Español, que antes lo tuvimos con Izquierda Unida en espera, también lo hemos tenido con el Andalucía por sí en Ubrique, pues el presidente de Diputación, que es del Partido Socialista, pues nos dijo que confiaba plenamente en que no habría mucho problema, porque es que son las palabras que hemos escuchado, así que el compromiso está ahí, Hemos terminado, vamos, ya estamos todos de acuerdo. Yo me gustaría aclarar una cosa, y es que antes, cuando dije que en un proyecto de este calibre lo veía en menos de 8 años, estamos hablando de un proyecto nuevo. Claro. Si la decisión que toma la Junta es negociar la adquisición, expropiación, la figura jurídica que entiendo oportuna, de la actual compensación, lo que sea, de alquilar, lo que sea, de la actual, evidentemente estamos hablando de unos plazos completamente distintos. Se recuerda muchísimo. Completamente distintos. Entonces estamos hablando de que si hay voluntad, en un año puede estar. Y me gustaría hacer una cosa. Y con respecto a los trabajadores, que ha salido también aquí a colación, Exacto. En ese caso estaría fácil, porque la sucesión de empresas está regulada y los trabajadores tendrían la garantía que ya le establece la norma, como a cualquier otro trabajador de cualquier otra empresa. La subrogación se llama, ¿no? Una cosa hay que tener clara. La subrogación de los trabajadores en la sucesión de empresas. Y a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa. Todos sabemos cómo se actúan en estas cosas y cómo actúa Pascual cada vez que tiene que renovar un concierto. Lo decía usted, lo digo yo.
Siempre se ponen a los trabajadores por delante. En esta solución que se plantea de un hospital público, podría haber solución para los trabajadores. Y digo yo, que no soy trabajador de Pascual ni del SAS, digo yo que supongo que no habrá ningún trabajador sanitario que prefiera seguir siendo trabajador de cualquier empresa privada casi, que irse a lo público, por lo menos. Puede haberlo. Por lo menos el 95%. Yo creo que no. Bueno, puede haberlo, pero el que lo haya tendrá sus razones y bueno, que ejerza su y derecho. podrá seguir en uno público. Que ejerza su derecho. Hombre, yo sé que evidentemente a mi colega el alcalde de Villamartín prefiere tener en su pueblo 2 hospitales, aunque uno sea privado y uno público, pero estoy seguro que tú también prefieres que no tenga, ¿no? y tenerlo yo en mi pueblo. ¿A ti no te pilla muy lejito? A mí tampoco me pilla muy lejos y podemos verlo. Que Narco también te pilla cerca. No podemos ver los terrenos, ¿no? Pero bromas aparte, yo creo que debemos de tener todas las fuerzas políticas un pacto o estudiarlos o llevarnos de aquí una conclusión, un pacto por la seguridad de los trabajadores. Estamos hablando que en el hospital de Villamartín, yo no sé el número exacto de trabajadores, pero hay una gran cantidad de trabajadores. No se sabe muy bien, yo creo que andan en torno a 300 y algo, puede ser. Es verdad que casi todos son de aquí de la sierra, que están arraigados y todos sabemos el problema de despoblación que tenemos en la sierra de Cádiz, ¿no? Entonces hay que, además de luchar por el hospital público, tenemos que luchar porque esos trabajadores se queden. Punto primero, porque tú lo has comentado antes, Pascual, lo primero que te hace es poner a los trabajadores delante siempre, cuando hay que negociar el convenio. Los famosos autobuses se voy a dar un dato del convenio para que sepamos los datos. En los 5 años de vigencia del nuevo contrato, que se firmó el 31 de marzo de 2022, 154 millones de euros por año, con un beneficio teórico de 46 millones de euros. 46 millones de euros en los 5 años, con lo cual aquí estamos hablando de mucho dinero. Y no sé si recordaréis, y quizás Saray, que es profesional en enfermería, le llegó el tema, en la pandemia, que ha hecho que todo esto salte por los aires, en la pandemia hubo un conato no rebeldía, sino de lucha sindical, de lucha de los trabajadores del Hospital Comarcal de Villamartín, que rápidamente fue apagado y que le quitaron automáticamente las ganas de seguir trabajando, fundamentalmente porque dieron muchos y muchas el salto al Servicio Andaluz de Salud, al SAS. Con lo cual, yo creo que los trabajadores, que son todos nuestros pueblos, se tienen que sentir arropados por nuestras fuerzas políticas y ver que sus puestos de trabajo van a estar garantizados. Entiendo. Porque no estamos para perder muchos puestos de trabajo en la Sierra de Cádiz. Y yo hablo porque por mi pueblo hay una gran cantidad de personas que trabajan en el hospital de Villamartín y que a raíz de ahí muchos han dado el salto a otro, han dejado por ejemplo el sector de la construcción y han dado el salto al sistema sanitario y a otro hospital público. Tú eres partidario, o la formación a la que representas también, Hugo, de trabajar sobre el que se está. Claro, entiendo. Porque entiendo que jurídicamente, ¿no? Si se hace uno nuevo, ahí los trabajadores se quedan. Y los costes son menores, ¿no? Por una cuestión de legalidad, no sé si aunque, me equivoco, ¿no? Pues si se hace uno nuevo, coger los trabajadores de aquel y traértelo aquí, no sé yo si será legal. Yo con respecto al tema de los trabajadores, yo creo que es que ahí no hay duda, o no debe de haber ninguna duda en ninguna de las posibles posturas políticas. Yo creo que es que eso es innegociable. Creo que todos estaríamos completamente de acuerdo en buscar la fórmula para que todos aquellos que quieran en ese momento... No se necesitan otros trabajadores, sino más trabajadores. Es que ahí está el tema. Es que estábamos hablando de Ronda y yo creo que en Ronda nos movemos casi al triple. En 1000 trabajadores frente a 300, ¿no? Con lo cual hay sitio para los 300. El triple, Antonio. Hay sitio para los 300 y para... ¿Qué significa el triple? Que donde hay 300 hay 900. Bueno, yo tengo lo último de la semana pasada, me lo mandaron de la administración de Ronda. Son 1017 o algo así, trabajadores. Ya es algo más del triple. Pero en Villamartín, la última nota que yo fui a través de la prensa, que fue la jefa de enfermería del hospital de Villamartín, ante una manifestación en el ayuntamiento, creo, o algo así, que se formó allí, decía que iba a haber 350 familias en la calle si no se firmaba el concierto. Yo creo que la enfermera no va a tirar por lo bajo, tiraría por arriba. De 350 a 1000 son 700 puestos de trabajo que se están perdiendo actualmente. Es decir, no es el triple, son 700 familias que podrían tener trabajo además de lo que hay. Es mucha tela. Y además creo que son 700 familias que podría haber ahora mismo. Pero tenemos el tema de los trabajadores. Pero que yo creo que en eso, ahí no tenemos discusión alguna, porque creo que todos tenemos al unísono en que evidentemente los que hay tienen que, hay que ampararlos
para que puedan seguir desarrollando su puesto de trabajo aquí en la Sierra de Cádiz. Y luego todos los que faltan, pues evidentemente volvemos al inicio, que es el hospital público. Vale. En la negociación de hospital público y poder comprarlo, alquilarlo, adquirirlo, desde nuestra postura, ¿no? Desde la postura que defendemos la sanidad pública, nos encontramos con un hándicap, y es la defensión jurídica que tiene el propietario a hacer lo que quiera con sus propiedades. Recordemos que este hombre tiene un hospital completamente cerrado en Montilla, enfrente de uno público. Sí. Nuevo, impecable, tal y cual que este de aquí. Creo que estuvo abierto 15 días. Y en Huelva. Y en Huelva tiene otro ya, pero eso está funcionando. Sí, ha estado funcionando. El que yo digo de Córdoba, creo que funcionó 8 días, 10 días, nada, funcionó nada y se cerró. ¿Pero por qué se cerró? Porque había uno público enfrente. Claro. No es que lo había. Lo construyeron a la par. Era don Francisco Vallejo, que era entonces consejero de salud, dijo que me va a hacer un hospital para después obligarle a concertarlo. No, hago yo el mío, y lo hizo rápidamente, en 2 años. Sí. En 2 años se hace un hospital, ¿eh? Eso que decía de 8 o 9 años, pero un momento, el de la línea, los constructores decían que se comprometía, en 3 años lo hacía, era un compromiso de los constructores. Luego, un año decía, yo supongo que será un año para los papeles, licitación, más 3 años, que ya es tela, en 3 años tela, en 4 años se hace un hospital público. Hay que equiparlo. Bueno, la equipación de un hospital, vamos a ver, es de ronda, está equipado, ya se sabe más o menos lo que necesita. Y durante un año se sabe. Y al día siguiente. No vamos a discutir porque en vez de 8 sean 5, porque al contrario, seguimos estando de acuerdo, ¿no? Sí. En cosas que no podemos discutir, no es necesario discutir. Al contrario, encantado. Pero que ir a una fórmula, ya no dependemos solamente de la voluntad de la parte pública, sino que también dependemos de la voluntad de la parte privada de querer negociar en cualquiera de las formas jurídicas a la que se sienten en la mesa. Pero por eso digo yo que es importantísimo que nosotros, desde esta parte, pongamos un límite al SA diciendo, mira, antes de tal fecha tienes que decidir. Claro. Exactamente. Porque si no tenemos esa fecha, si no tenemos ese límite para la decisión, entonces nunca tendremos nada. No, nunca se va nada. Nunca tenemos nada. Nunca se va nada. Tú decídeme qué día. Venga, oye, que sí, que estamos con ustedes, que vamos a por un hospital público. Vale, fantástico. Venga, se habla un periodo de 6 meses, siéntate con la empresa y dentro de 6 meses viene y nos cuenta. Pero yo veo 3 días. Si no tenemos ese primer día de esa decisión total y absoluta en la que se diga vamos a por ello, seguimos como... Es una decisión política, ¿no, Juan Luis? Totalmente. Sí, es decir, que no depende de la parte técnica. No tiene nada que ver. Hasta ese momento no. No, es decir, primero hay una decisión política y ahora se demanda a los técnicos que estudien el tema. Claro. Luego, la reunión que yo voy a tener la semana que viene, va a venir la delegada territorial de salud, va a venir el presidente de Diputación, que no es el ZAP, pero ellos pueden hacer de correa de transmisión y me han dicho que sí, que ellos pueden hacerlo. Esto es una demanda que se le puede hacer en nombre de... Es decir, oiga usted, trabaje por una fecha para decidir si se hace público o se concierta o qué va a pasar. Fecha razón. Eso, o dime ese día que no vas a hacerlo. Exactamente, una decisión. Y entonces los demás ya sabremos. La toma de decisiones. Que yo decía la tercera vía. Yo creo que lo que debemos de exigir a nuestros representantes es, aquí hay 3 vías. No mareen la perdí, díganos en qué fecha, deciden qué vía y ya después cada uno tomará sus decisiones. 3 vías, mantengo sobre todo el que sistema, los ciudadanos sepan quién dice sí y quién dice no. Exactamente. ¿Mantenemos el sistema actual? ¿Lo mantenemos como estamos? ¿Dentro de 5 años volvemos a prorrogar? ¿Seguimos con los 720 millones en 5 años? A los 5 seguimos, vamos a hacerlo de esa forma, muy bien. ¿Vamos a ir a un hospital público utilizando los recursos del actual o vamos a ir a un hospital público nuevo? Yo creo que primera conclusión que podemos sacar de esta mesa, ¿no? Que creemos que eso tiene que suceder, ¿no? Sí, yo quería hacer un inciso con lo que había estado comentando ahora mismo con respecto a los trabajadores. No solamente la subrogación y la equiparación de los trabajadores con respecto a otro hospital comarcal supone un mayor puestos de trabajo, sino que repercute en la calidad asistencial también de los ciudadanos. Porque no es lo mismo una enfermera, y hablo desde la experiencia, para 28 pacientes que para 14, evidentemente. Entonces, eso, ahí también cuando pedimos y que ¿por qué se dota al hospital público de mayor recursos? Porque al final la calidad asistencial también repercute en este caso. Entonces, yo entiendo, evidentemente, que todo lo que tenemos que pelear por ello, pero que no solamente es eso, sino que además, no solamente en los puestos de trabajo que están en juego,
sino además la calidad asistencial lo que supone ese aumento. A ese respecto, sí. A ese respecto iba a decir una cosa que también ha dicho Juan Luis, y es que la calidad asistencial supone mayor personal, más dinero. Es decir, y entonces hay una cosa que hay un estudio, bueno, un estudio no, es que lo he sacado de internet, la página web de los hospitales del Alto Guadalquivir, la página del Alto Guadalquivir, en donde, por ejemplo, el hospital de Montilla, que hacía referencia, o el hospital del Alto Guadalquivir, son comarcales públicos. Por ejemplo, el hospital de Alto Guadalquivir tiene una población asignada de 62.000 habitantes. El hospital de Villamartín tiene 95.000. Son 120.000, pero hay que quitarle 25 que van a ronda. Entonces quedan 95.000. Es decir, de 62.000 a 95.000, 30.000. Bueno, pues el hospital del Alto Guadalquivir tiene una asignación de costes anuales de 45 millones de euros. Al hospital de Villamartín se le dan 22 millones de euros para una población 10.000 más. ¿Cómo hay una diferencia de 20 millones de euros a un hospital con menos asignación de personas respecto al hospital de Villamartín, que solamente le pagan 22 millones y encima más? Luego, ahí se resiente algo. ¿Dónde algo falla ahí? O menos prestaciones. Y bueno, el hospital además de Pascual gana 1.300.000 euros anuales netos solamente del hospital de Villamartín. Beneficio industrial del 6%, que es lícito, totalmente. No hay, es decir, gana 1.300.000 limpios. Es decir, pero aparte de esto, hay 20 millones más a un hospital con menos población. ¿Qué pasa? Que somos de cuarta categoría, ya no respecto a Ronda. Yo no sé lo que gasta en Ronda, sabe Dios. Es decir, que el coste de Villamartín es 20 millones inferior para una población superior. ¿La calidad se está resintiendo por algún lado? ¿O es que son muy malos gestores los del Hospital de Guadalquivir y el de Montilla mismo? Tanto, son 30 y tantos millones para 60.000. Algo está pasando ahí que los ciudadanos tenemos derecho a conocer. Es más, hasta ahora todos los hospitales comarcales de Andalucía, menos en la provincia de Cádiz, que han sido a través de conciertos con Pascual y que ahora se están haciendo los hospitales comarcales, bueno, son gestionados por empresas públicas de tanto, por ejemplo, la empresa pública del Alto Guadalquivir, la del Bajo Guadalquivir, la del Costa del Sol, la de Granada, Almería el Poniente. Son distintas empresas públicas que han gestionado los hospitales comarcales, pero empresas públicas al fin y al cabo, que no es, vamos a decirlo, no es lo mismo, por así decirlo. Y quiero lanzar una lanza a favor también de los trabajadores del hospital, porque cuando decimos que es que la calidad asistencial, pues al final se resiente, no dudamos en ningún momento de la calidad humana ni de la profesionalidad de los profesionales que trabajan en el hospital, simplemente que, como estábamos diciendo, a mayor recurso, mayor calidad, pero en ningún momento, yo me consta que se dejan la piel con menos recursos y se dejan la piel a trabajar. Es que si no, no podrían. Estamos hablando de recursos, no de calidad profesional. Un detalle que leía, creo que sigue igual, que no ha cambiado. Decía, es el hospital donde se hace mayor número de cesáreas en la provincia. Sí. Pues es que no hay matronas, como no se va a tener que hacer cesáreas. Perdón, Antonio. La labor de la matrona no la hay. No estoy de acuerdo en eso. Mi mujer sí la hay, pero es reciente. Sí, yo he preguntado a personal de allí, del hospital, hace unos 10 días, porque no, me llamaba la atención, lo leí en la prensa, y me dijeron, Antonio, hay 5 matronas en el hospital de Villamartín. ¿Cuándo? Muy reciente, pero un momento. Tienen 5 años y 2 y nosotros cuando tomamos la decisión si íbamos a un hospital o a otro, la propia matrona del SAR nos dijo, en el hospital de Villamartín no hasta la figura de la matrona. ¿Esto cuánto fue? Hace 4 o 5 años, ¿no? Sí, 5 bueno, años. Yo estoy hablando, pero no he terminado. Yo creo que el servicio es de este último año. Bueno, sí, no, es que respecto al matrona no he terminado. Es que ahí hay otro gordo. Es decir, hay 5 matronas. Y dice, ¡ay, qué bien! Pero es que he preguntado al hospital de Ronda hace 10 días y allí hay 7 para una población 10.000, con 10.000 personas menos. Y población muy envejecida, es decir, que ahí hay menos, teóricamente, muy pocos partos. Pues es decir, que con 10.000 personas menos, 2 matronas más. Por poner un ejemplo, respecto al matrona. Pero si es más, algo no cuadra, no es que sean... En la parte que nos corresponde a los que demandamos la sanidad pública, el hecho de tener un hospital público implica aplicar la normativa. La misma norma para todo el mundo. Exactamente, y ahí vienen las ratios establecidas. Con la aplicación de esas ratios del sector público en un hospital público, ya cae por cascada todo lo que estamos diciendo. Automáticamente tendrían que estar las matronas que corresponden al volumen de población,
todos los médicos que 45 millones de coste que decía los Antonio. ATS, y eso supondría 45 millones. ¿Que va a costar el doble de lo que actualmente está costando? Pues posiblemente sí, pero es que es lo que queremos. Claro. Es que es lo que queremos, es eso, queremos un hospital público. ¿Que eso vale 20 millones de euros más? Lo sé, pero es que eso es lo que queremos. No queremos una sanidad de 20 millones de euros menos, queremos una sanidad de 20 millones de euros más, como la que tienen la mayoría de los andaluces, que no estamos queriendo ser ni más bonitos, ni más altos, ni más guapos. A que las reivindicaciones vienen a ser justas, pienso yo, cuando no reivindican más que el resto. ¿Pero qué supone 20 millones? Antonio, ¿qué supone 20 millones más o menos? Supone que hay menos recursos materiales o profesionales, que en vez de haber 10 enfermeras, por ejemplo, a lo mejor hay 5 y hay 5 auxiliares en su lugar, no lo sé. Pero ¿qué significa? Eso significa salud. Es decir, que hay personas que al tener menos recursos empeoran su salud, porque no le dan los medios materiales, eso. Y eso supone mayor gasto para después derivan a Jerez, que es un hospital de otro grado, donde lo que no se ha hecho aquí, lo tienen que hacer allí y al menos con complicaciones, lo que sea, y sale más caro. Es que a la larga sale más caro. Nos dicen, no hemos ahorrado, pero han tenido que derivar luego. Yo también aporto otro de eso, que hablando de sanidad, no se aporta, pero que también lo es. Esos 20 millones son una inyección económica al territorio, más empleo, por tanto, más vida en nuestra territorio. Una cuestión, yo creo que cuando hablamos de sanidad, perdona, Saray, cuando hablamos de sanidad, a mí con las palabras hay que tener mucho cuidado. Y decir que estamos gastando más, no estamos gastando, estamos invirtiendo. Claro. Y una inversión es de cara al futuro. Y si son 20, como si son 30, estoy de acuerdo con Juan Luis, como si son 40. Queremos tener lo mismo que tienen otras comarcas de Andalucía, otras comarcas de la provincia de Cádiz, que en la Sierra de Cádiz podamos ir a un hospital público, ¿no? Pero y yo no me gusta hacer pájaro de mal agüero, ¿no? Pero el horizonte es complicado, porque en abril, finales de abril de 2020, en plena pandemia, se sacó una directiva de la Junta de Andalucía donde nos obligaban a los centros de salud, que es otra cuestión que es la atención primaria, a derivarnos a 15 especialidades a clínicas de Pascual. Con lo cual, cada uno va enseñando ya por dónde quiere ir. Es decir, en vez de fortalecer la asistencia de especialistas en lo público, nos obligan a irnos a clínicas de Pascual, tanto en la Sierra de Cádiz como el distrito, en la zona de Jerez, costa noroeste y demás. Yo personalmente, porque como todos sabéis, no pasé el COVID, cuando me tuve que hacer algunas pruebas y demás, me mandaron al hospital de Villamartín, pero automáticamente dije que no quería y que aunque tardara más, prefería irme a uno público, porque con mi salud nadie va a hacer dinero, ¿no? Pero que el horizonte no es esperanza. Por el momento yo ahí tengo que decir, en descargo. Os voy a dejar y ahora seguimos hablando, pero que tenemos que hacer una pausa para la publicidad y además tengo que despedir a uno de los invitados porque el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, como esto es en directo, le han puesto una cita a las 1:30 en Cádiz y ya está que no va a llegar, así que le quiero agradecer. Gracias a vosotros y quedémonos con ese puesta en común de que nos digan en qué día se toma la decisión. Claro. Ahora profundizaremos nosotros. Que tengamos fecha. Profundizaremos nosotros un poco más en todo eso, que seguiremos el debate y seguiremos hablando. Lo que pasa es que cuando ponemos cosas en directo y demás, pues a veces la agenda nos atropella. Nunca mejor dicho. Le agradecemos que haya querido estar, aunque sea este rato con nosotros. Muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros seguimos, Nos hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Seguimos en este directo en el que creo que tendremos más conclusiones. Antonio pedía la palabra, Saray, o sea que tienen ganas de hablar. Vamos a seguirlo haciendo tras esa pausa para la publicidad. Hasta ahora.